¿Qué tal, queridos amigos? En nuestro corte de las 12:30 no podemos todavía asegurar si estamos en fase 3 o no de la pandemia que nos tiene acorralados. El hecho es que, según el subsecretario Hugo López-Gatell, en funciones presidenciales, en algunas regiones del país ya hay fase 3. No especifica cuáles, no dice específicamente por qué. El hecho es que de repente de 74 muertos que hubo anteayer, pasamos a 40 y tantos muertos el día de ayer. Una curva llena de vaivenes que nos hacen dudar acerca de la veracidad del personaje y de la verosimilitud de los hechos. Y esto es muy peligroso porque si la gente pierde la confianza, va a empezar a salir molesta. Ya hay por ahí indicios de que en algunos lugares la gente comienza a incomodarse y comienza a sugerir que haya incluso una confrontación. Ojalá que no lleguemos a eso, como ya está pasando, por ejemplo, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, en donde manifestantes armados hasta los dientes, con armas de alto poder, protestaron contra la decisión de la gobernadora de exigir el confinamiento, penando a quienes se resistieran al mismo. Esto va a cundir. Lamentablemente en nuestro país hay todavía muchos que no entienden el por qué tenemos que estar encerrados. Y sobre todo cuando las cifras no son las que más quisiéramos escuchar. Hay que entender una cosa. Desgraciadamente México entró casi al final de la pandemia, al final de que se dio a conocer la pandemia, y que para que a nosotros nos llegue el pulmón extra de que ya la libramos, tenemos que esperar lo que pase en otras naciones, como España, como Italia, como Alemania, como Gran Bretaña, en donde de repente se abren un poquito las puertas, sale la gente y se recae. Eso sucedió en España, en donde ayer se produjeron más de 500 muertes, porque el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, dijo que podían salir aquellos que tuvieran trabajos, digamos, estratégicos e importantes, trascendentales para la nación española. Y salieron. Y ayer hubo un repunte en los muertos y obviamente un repunte en los infectados. Lo que sucedió en España en un día, en cuanto al número de muertos, es casi igual al número de muertos que dicen las autoridades de salud, el cuasi presidente López-Gatell, que se han dado en nuestro país. Pero tenemos otros referentes. Hay un test ahí que pregunta, ¿conocemos a alguien que tenga coronavirus? ¿Hay algún elemento de coronavirus en su casa, en su entorno? Y muchos han tenido que responder que sí. En lo personal yo sí conozco a varias personas de distintos niveles que tienen en este momento coronavirus. Y esto revela que es claro que hay miles y miles de infectados, muchos más de lo que nos están diciendo. Porque si el factor es 8.2 y hay más de 5,000 afectados, estamos hablando de que en realidad pudieran ser más de 40,000, 45,000 los que verdaderamente tienen esta enfermedad en nuestro país. ¿Y los muertos? ¿Los muertos van a seguir siendo ocultados? ¿Los muertos que no tienen derecho a un sepelio? ¿Los muertos de familiares que no podrán despedirse de ellos? Qué terrible situación es la que estamos viviendo.
ni en la mente más calenturienta hubiera podido preverse algo tan serio y tan grave. Y sin embargo, dudamos. Dudamos porque nuestro gobierno no ha ido a resolver o a contener esta terrible crisis que estamos viviendo. El presidente sigue en lo suyo, sigue dando sus mañaneras, dando a entender que es inmune, porque le hicieron ya la prueba del coronavirus y en apariencia salió bien el día que le hicieron la prueba, porque al minuto pudo haber contraído la enfermedad y esto no se registró en la famosa prueba que es tan perentoria como suelen ser perentorios los periodos presidenciales. Amigos, hay que estar unidos. Hay que hacer todo lo posible para que mentalmente superemos esta terrible emergencia. No solamente cuidándonos unos a otros o permaneciendo en casa o comunicándonos a través de esta vía. No lo hago más que con la intención de estar cerca de ustedes y de sentirme cerca de ustedes. Porque de otra manera estaríamos más solos. Por fortuna tenemos estos instrumentos de la era moderna que nos permiten estrechar lazos. Me han gustado mucho las actitudes de varios ejecutivos en cuanto a que no han seguido exactamente los lineamientos del gobierno federal, pero han tenido éxito en sus composiciones, en sus condiciones, en sus argumentos. Yo creo que el gobierno federal debiera ser menos soberbio y fijarse en estos núcleos exitosos que están dando la pauta para combatir este terrible mal que nos llegó de pronto y nos hizo vivir una existencia totalmente distinta a los que amamos la libertad, sobre todo. Lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.